Bueno, hola Nico, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien, aquí volviendo a nuestro horario habitual de grabación con menos luz solar, más luz artificial, pero bueno, ya con el día a cuestas. Un día, bueno, que además es el día en el que se cumplen 5 años de la desaparición de Tehuel de la Torre. Eh, Nada, una situación de la que, bueno, la información que tenemos es recortada, es sesgada, es moralizante. Y bueno, nosotras, como tantas otras, seguimos preguntándonos dónde está, ¿no? ¿Qué hicieron con él? Claro, no, y además también recordar que Samuel iba a buscar un trabajo, iba en busca y no volvió. Ujú, ujú, Eh, y que bueno, no fue en este gobierno, el gobierno de Milei, fue en el gobierno provincial en la provincia de Buenos Aires, eh, Axel Kicillof, que sería en la oposición al gobierno nacional, junto a otros asesinados o desaparecidos como Facundo también, otro pibe asesinado en Buenos Aires. Eh, ujú. Sí, y en esto de hablar de desaparecidos, bueno, que nosotras siempre marcamos ahí como el hilo conductor, ¿no? Democracia, dictadura. Bueno, ya les vamos a contar en unos días en un posteo una novedad que tenemos en relación justamente a esta temática, pero no voy a adelantar nada ahora. Sí, bueno, esto, aparecieron, fueron descubiertos, identificados restos óseos, restos de cuerpos desaparecidos en La Perla, ya en tu territorio. sí, la Perla, bueno, funcionaba en el 76, o sea, funcionó la dictadura en lo que duró, como un centro de tortura, y se han encontrado, se han identificado a 12 personas que obviamente se encontraban desaparecidas y que fueron en La Perla. La Perla es un lugar que está bastante alejado de acá de Córdoba, o sea, no es en el centro. Acá en el centro funcionaba otro, al frente no al frente, atrás del cabildo, digamos, y al lado de la iglesia, funcionaba otro centro, pero La Perla es uno más lejano. Ujú, ujú. Eh, bueno. Bueno, y hoy tenemos para desarrollar, bueno, un tema que ya hablamos en su momento. No, en su momento pudimos hablar sobre Palestina y sobre la masacre que está ocurriendo, sobre todo en un contexto, ¿no? En el que tantos hablan bueno, se viene la Tercera Guerra Mundial. Nosotros sabemos que el mundo está en guerra desde que existe Occidente, Claro, básicamente. Eh, y bueno, sí vamos a repetir nuevamente invitada, vamos a tenerla a Ale Carnevales, si la querés ir sumando. Eh, Ale Carnevale, Mari Camionera, como gusten llamarlas. Bueno, ella estuvo hace un mes más o menos, 2 meses, ahora me dirá hace cuánto exactamente, porque no recuerdo. Estuvo dando una charla en la biblioteca ocupada, recuperada de Fisquemenuco, acerca de la utilización bueno, de las luchas LGBTIQ+, bueno, para justificar el genocidio, que bueno, que no sería ni la primera ni la última vez que sucede, pero bueno, está bueno como desmenuzar todo esto. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida. bienvenida. Ah, Bien, bueno, gracias diría por invitarme de nuevo, pero esta vez, seamos sinceras, me autoinvité yo. no puedo creer que lo cuentes en vivo. Yo soy así, Está muy bien. a cara lavada, A cara lavada, calzón quitado. a cara lavada y calzón quitado. Me autoinvité yo, me interesaba hablar de algo y vine. Como, Muy bien. Bueno, ele- bienvenidísima. elegí esta plataforma, así que siéntanse privilegiadas. Por supuesto, sí, para nosotras es un honor tenerte acá. Y más para hablar sobre esto, ¿no? De una, bien. ¿En qué estabas ahí? ¿Qué estabas comentando recién? No, estaba simplemente contando, bueno, que vos hiciste una charla, coordinaste una charla hace unas semanas en la biblioteca
ocupada, recuperada de la estación en Fisquemenuco. Y bueno, y tenías ganas de seguir rosqueando este tema. Bueno, hubo un comunicado que circuló por acá, por Neuquén, el fin de semana. Bueno, eso, que nos cuentes un poco de qué, una pequeña introducción de qué va y bueno, seguimos charlando. Bueno, primero podemos poner un poco en contexto de lo que sucede ahí en los territorios palestinos ocupados por el Estado de Israel hace 80 años redondo aproximadamente, no me acuerdo la cifra exacta. Eh, Sabemos que está sucediendo un genocidio allá y bueno, por un lado hay una expresión más concreta que es la que conocemos, o sea, para ocupar un territorio que es bombardearlo y despojar a la gente que se encuentra ahí, que son, bueno, justamente los verdaderos semitas, los palestinos, entre otras etnias. Eh, pero esa es como, bueno, como me refería recién, la expresión más explícita. Pero hay otras maneras o otras armas de guerra, entre comillas, o sea, se utiliza mucho a los medios de comunicación para manipular la información o para contar eh, una versión, o sea, la versión que conviene acerca de lo que está sucediendo allá, para justificarlo. Eh, bueno, las artes también, el cine especialmente, cómo cuentan las películas, qué sé yo, cómo son los musulmanes o lo que sucede allá. O sea, por lo menos mi generación yo crecí con, o sea, lo primero, yo vi eh, por televisión, o sea, a través de redes sociales. Pero yo siendo chica presencié o sea, el primero por televisión, que fue la invasión a Irak por parte de los Estados Unidos. Eh, y bueno, fue contado de una manera, o sea, las distintas guerrillas armadas o las resistencias que hay en esos territorios, bueno, jamás, Hezbollah, o sea, eran pintados de una manera, los ejércitos argentinos como heroicos, viste qué bárbaro que iban soldados argentinos allá, o sea, hay una manera de contar las cosas. Eh, Que nos la recuerda que un yo poco a vengo lo que nos recuerda un poco a la historia de acá, ¿no? Sí, que obviamente lo podemos ir traspolando durante la charla a lo que sucede en este territorio, o sea, no hacer como la izquierda, son los únicos ¿cómo es? Que dicen, bueno, allá está sucediendo un genocidio, hay que cortar lazos con el Estado de Israel, con Mekorot, o sea, bárbaro, pero después acá hablan solo de los ingleses que colonizaron las Islas Malvinas, después, bueno, Ese es... patriotismo sí li- se no- puede no- ver. no- Sí, nuestra matria es libre y soberana, como si no fuera por Estados Unidos y los ingleses. Mm. O sea, eso es lo mejor que tenemos contado, digamos, Y sí, la como postura la más mejor radical. versión. La postura más radical, pero se puede ser más radical y hablar también de acá, de territorios ocupados, usurpados por el Estado argentino. Ujú, ujú. Bien, pero bueno, volviendo ahí al otro punto, en cuanto al colonialismo, hay una manera bastante más nueva de hacerlo, o sea, es tan joven como nosotras tres. La manera, bueno, por lo menos como yo, Ahí va. eh, que, bueno, se asocia al término pinkwashing, o bueno, traducido vamos a ser revolucionarias como Bad Bunny y vamos a hablar en español, ¿viste? Ahora hablar en español es la segunda lengua más hablada en el mundo, es revolucionario usarla Claro. en la década del 2020. Así que vamos a decir Aquí lavado, estamos. lavado de imagen rosa. Aproximadamente hace 2 décadas más o menos, o sea, desde el nuevo milenio, es utilizado este método por Israel bueno, para justificar, blanquear el genocidio. Ujú.
No es azaroso porque, si nos ponemos como más en contexto, bueno, los 90, revolución sexual, movimientos feministas pro sexo, liberación sexual, liberación queer. Eh, bueno, las luchas queer originariamente siempre fueron interseccionales, o sea, no solo pensaron o sea, nos juntamos porque somos travestis y nos liberamos como travestis, también les atravesaban otras cosas, eh, su color de piel, por ejemplo, o sea, sus orígenes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta maniobra colonialista? Dividir a la lucha queer. Eh, Porque, o sea, ya volviendo un poco atrás también, Israel siempre se vendió como el paraíso de Medio Oriente, que bueno, eso no sé si lo puedo afirmar con certeza, pero seguramente tenga una connotación religiosa, como bueno, Jesús, Jerusalén. Eh, pero, bueno, acá empiezan los momentos en donde me pierdo. Estaba Para, ¿qué diciendo. qué hay desierto en ese paraíso queer? A ver si nos vamos todas para eh, allá. Porque, por ejemplo, que yo viajo muy seguido, me siento muy parte. Nah. Eh, bueno, justamente eso. Se vende una versión más nueva ahora que es el paraíso gay de Medio Oriente. O sea, vos en Israel podés ser gay, podés ser lesbiana, podés ser trans, y está perfecto, la gente te respeta. Esa es como en pocas palabras Qué la idea bueno. la idea que tenemos de allá, eh, las personas sin saber del tema, o sea, la primera información que nos desayunamos. Eh, Esto se debe a que, o sea, a Ismael, como recién le nombrábamos, eh, pone platita para campañas de marketing. En Una ese empresa. momento no existía, ¿cómo? ¿Cómo hacen las empresas? Claro, básicamente, porque lo que entendemos por lavado de imagen rosa, bueno, haciendo honor al término, está bastante lavado. O sea, solo pensamos en, bueno, que en junio las empresas nos utilizan para promocionarse, etcétera. Pero bueno, como decía antes, es una herramienta también para avanzar con el colonialismo, bombardear un territorio, justificar un genocidio. Eh, y bueno, eso se pone plata para eso, para transmitir a través de, bueno, desde los 2000 podríamos hablar de los medios de comunicación, bueno, la tele y el internet. Eh, Hoy desde los teléfonos también, o sea, en líneas generales tenés, o sea, podemos ver influencers israelíes que se muestran, o sea, que supuestamente les pagaban, ahora me enteré de que todavía no les pagaron, se están Ah, encima quejando no les pagan. encima no les pagan, ni siquiera, o sea, ni Sí, siquiera les salió estuve para eso, viéndolo a eso, de lo de los ¿viste? influencers, Salió hace poco. que Es como estaban laburar por, acá, ¿sí? no, que estaban por hacer como una demanda colectiva en caso de que no les pagara, porque parece ser que son varios y muchos fueron contratados como para, bueno, crear videos de inteligencia artificial y después subirlos a tu Instagram diciendo, bueno, mira lo que hace cierta parte de la resistencia, de la resistencia palestina y financiar como el horror, en el sentido, vieron que Israel está combatiendo un horror, los palestinos son terroristas. Es esa como la hipótesis, digamos. Claro, por un lado construyendo esa narrativa y también por otro lado, o sea, mostrándose, en lugar de decir, hola, estoy en mi nueva casa en Cisjordania ocupada, es como, hola, estoy en Israel, les vengo a mostrar mi casa, hasta desde un lugar más simple también. Eh, bueno, en ese sentido, hacen lo mismo con lo que sería el orgullo, o sea, un evento que es conocido mundialmente, que es el orgullo en Tel Aviv, entiendo que es la capital de Israel. Eh,
que justo da la casualidad que se empieza a celebrar también en los 2000, porque esto también dicho sea de paso, lo hacen porque en esa época empezaron a tener una pésima reputación con lo que tenía que, o sea, les estaba empeorando, hablando en términos de marketing, les estaba empeorando la imagen con respecto a su existencia. Es que Y como siempre, paralelamente, Líbano estaba luchando por la invasión de Israel, o sea, porque había controlado una parte del territorio del Líbano y como que el Líbano en el 2000 se libera, o sea, por lo menos de la fuerza ocupante de Israel. sí, también. Eh, Bien, entonces, como decía, eso, términos resumidos, se pone plata y se construye una imagen de, bueno, acá, si sos parte de la comunidad LGBT, podés vivir libremente o sea, en contraposición de los pueblos árabes o los pueblos persas que ahí, según la manera en la que lo comunican ellos, no serías libre. Ujú. Eh, sí. No, te hago una pregunta. Vos decías esto del orgullo en Israel. Eh, Sí. este orgullo, esta disidencia, no es además antimasacre, antigenocidio, antifascista, digamos, no tiene ninguno de esos caracteres. Ok. Tiene que ver Eh, únicamente con la libertad sexual. sí, con la libertad sexual de una supuesta comunidad LGBT que es de ahí, cuando mucha de la gente que participa de eso, o sea, son gente de otros lados que pagan para viajar allá, o sea, Ujú, eh, turismo, propiamente dicho, o sea, es un evento, tienen a dónde ir, a dónde alojarse, o sea, tienen la plata para hacerlo, porque hay que, no sé, acá creo que por ahí con esa plata, no sé, no, nos compramos un terreno en China muerta, nos hacemos como alguna inversión más útil, no nos iríamos para allá. bien. Pero bueno, hay una parte de la comunidad LGBT, o sea, en términos de clase, que puede y que se la aprovecha para ir para allá. Eso existe en Occidente, es lo que se llama turismo gay, se usa mucho ese término. Va mucho de la mano con el auge de la causa gay, con lo que tiene que ver con matrimonio igualitario o esto que aparezcan, digamos, no en todos los estados occidentales, pero sí en gran parte de Occidente, como bueno, los derechos para las personas gay. Ujú. Eh, de la mano de esos derechos se habla del turismo. Yo una vez encontré una nota de acá de Neuquén Capital, donde nuestro intendente habla de turismo gay. O sea, a la par de que habla de como, bueno, respetar los derechos de las personas LGBT, Es habla un de municipio gay friendly este. fomentar. ¿Cómo? Es un municipio gay friendly este, sí. Es gay friendly. Y bueno, para que vengas o sea, eso, si sos gay, que vengas a Vaca Muerta. Esa parte por ahí no la voy a ampliar tanto para que no nos vayamos No, por las sí. ramas, pero bueno, o sea, el capitalismo piensa en el hombre gay especialmente, no tanto en otras disidencias, justamente porque, bueno, la nueva manera en la que se piensa la economía, digamos, como, o sea, cómo le podemos sacar más a la gente que tiene plata, es uno de los sujetos más privilegiados económicamente, incluso por encima de las mujeres cis hetero, de muchas mujeres cis heterosexuales. Ya sea estén solos o en pareja, o sea, tienen más posibilidades económicas como para consumir, como para hacer lo que se hace en nuestro sistema. Ujú. Entonces se piensa al hombre gay en esos términos, bueno, y recuerdo un poco lo que dije antes, se mejora la reputación de Israel, se divide la lucha queer, se invisibiliza el colonialismo, dejamos de hablar de eso la parte que los favorece a ellos, y después la parte que perjudica a los pueblos árabes, bueno, eso trae como resultado, bueno, un aumento de la islamofobia y
menos calidad de vida para las personas que dicen liberar, para los palestinos queer, digamos. Que bueno, hay que ver cómo se percibirán ellos a sí mismos, digamos, vamos a Claro. decirlo mal, como la comunidad LGBT de allá. Ujú. Eh, hay, hay que ver cómo se perciben a ellos, pero más allá de todo lo que estamos hablando, hay una cuestión que es de sentido común, o sea, no puedes pensar que, si bien una lo pensó en su momento, y deconstruyó esa mirada, no puedes pensar que van a vivir mejor allá si están bombardeando, están destruyendo el territorio donde viven estas personas de la diversidad sexual, digamos, y diversidad étnica inclusive. Ujú. Por ende, los que sobreviven, todo destruido, una franja por la que no pueden cruzar, eh, contaminación producto del, del uso de misiles y, bueno, todas las armas y toda la tecnología que se maneja ahora. O sea, eso es una cuestión de sentido común que es que no mejora la calidad de vida. Ujú. Claro, o sea, esto como para habitar una identidad sexual de género, digamos, primero hay que tener un cuerpo. Y para tener un cuerpo no tiene que estar bombardeando el territorio, digamos, básicamente. Tenés que poder tener agua, etcétera. Una mirada, bueno, vos decías el sábado en el comunicado que leíste, una mirada absolutamente racializada, ¿no? Eh, sí, más que racializada, o sea, ojalá sea racializada. Es o sea, crecimos eso con una mirada racista, digamos, de la sexualidad. Ujú, sí. Básicamente, ¿cómo es? O sea, dicho simple, bueno, esta idea, o sea, Occidente nos pensamos siempre mejores y más libres, digamos. Ujú, ujú, Eh, o sea, nos percibimos más progres que los árabes y los persas. ujú. Eh, no siempre fue, como digo, no siempre fue así, o sea, esta manera de colonialismo es bastante nueva. Eh, las primeras veces que la cultura occidental se acerca a esos territorios, o sea, bueno, cuando pensamos en la cultura occidental, bueno, traigamos a un ejemplo más cerca de nuestra Argentina laica, digamos, como, bueno, los católicos, los cristianos, eh, digamos, algunas de las personas o judíos también, algunas de las personas que fueron, bueno, sionistas, personas que fueron a colonizar ese territorio, van allá y cuando se encuentran con manifestaciones de la sexualidad que nosotros entendemos como homoeróticas, no les gusta al principio. Son, bueno, lo otro, digamos, la barbarie, lo salvaje, por esa manera de vivir de vivir la sexualidad o de manifestarse sexualmente. Primero se vio negativo eso. Hoy, eso, se actualizaron porque, bueno, luchas gay, liberación gay, bueno, al revés, nos tenemos que ver como eh, más, o sea, en realidad es lo mismo, es seguir viéndonos más progres, más desarrollados. Sí, Eh, cambió la reterritorializar manera, la lucha, sí. claro, exactamente. Pero siempre es en función de eso, de hacer ver a la sexualidad árabe como menos libre. O sea, Atrasada. obviamente atrasada, claro, ahora es en esos términos. Eh, Qué sé yo, pensamos, por ejemplo, si alguien piensa en una mujer musulmán, para cualquiera piensan que, no sé, las mujeres musulmanes no cogen. No cogen, no disfruten su sexualidad, o sea, primero que de alguna manera tienen los hijos, como que no es que se los traen la cigüeña, pero también, eh, pero también tienen su erotismo, o sea, los mismos soldados que están colonizando allá, de hecho, se burlan y ridiculizan
esas cuestiones porque entran a las casas, ven que tienen, digamos, ropa sexy en sus placares, digamos, para tener un encuentro con sus parejas y es como, y se visten los soldados con esa ropa, o sea, lo llevan a la ironía, a la burla, justamente por este preconcepto que tienen hechos. Pero bueno, ¿quién te dijo que allá las mujeres, o sea, ellas sabrán cómo viven allá, pero bueno, ¿quién nos dijo que no podían disfrutar de su sexualidad, por lo menos puertas adentro? Totalmente, sí. Eh, pero bueno, es esto, construir, digamos, un demonio al cual combatir, que es este demonio menos desarrollado, es contarlo de una manera y con un propósito que fue variando según la historia. Eh, Hoy tiene que ver con algo que interesa. ¿Qué le interesa hoy al capitalismo? El petróleo, el gas, las rutas marítimas que tienen, puntos comerciales, o sea, por eso tiembla todo cuando se les para Irán de manos, porque les cierra ahí las rutas y aumenta el valor del petróleo, o sea, cambia toda la economía mundial, como cuando se les para de manos. Entonces, por algo quieren ingresar en ese territorio. Uno de los tantos justificativos es el que estamos hablando ahora, es esto, mostrar a un otro como inferior. Ujú, ujú. Porque si es inferior Eh, hay que salvarlo. si es inferior, hay que salvarlo y está buenísimo que los United States y bueno, e Ismael estén presentes allá. Ujú. Como, Bueno, no, ahí no, 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 no nos parece mal que realicen las acciones que realizan. todo sea justificado en nombre Juan, del progreso. claro, el progreso, cuando la realidad, incluso con el judaísmo, o sea, la realidad sionista es que al sionismo no le gustan todos los judíos, o sea, primero que con la fundación del Estado de Israel, bueno, yo tengo que confirmar más esta data, pero por lo que leí yo de lo que necesitabas para, digamos, poder tener la nacionalidad de allá, o sea, con tener a una madre judía, ya, bueno, judaísmos hay muchos tipos, con tener una madre judía ya parece que bastaba, o sea, es más difícil para los argentinos hacerse una ciudadanía italiana o una española que probablemente que para, que para los sionistas realizar ese trámite burocrático. Claro, claro. Eh, pero bueno, eso, no les gustan todos los tipos de judaísmos. Y no les gustan todos los tipos de judíos. O sea, hay judíos que desde nuestra mirada por ahí los podemos ver como más afeminados, entre muchas comillas, qué sé yo, que son, bueno, flaquitos, tienen los rulitos acá a los costados, como que tienen una manera de ver que para nosotros, eh, o sea, ni en pedo la vamos a comparar con un puto o con un marica, pero bueno, conductas amaneradas, si bien ellos se perciben como hombres, digamos. Eh, Flaquitos, o sea, esbeltos, no son su preferencia, o sea, los que prefieren son aquellos que eh, son entrenados, digamos, para ser militares y bueno, y su corporalidad más robusta nos remite más, o sea, los vemos, o sea, son occidentales. Porque bueno, no, dicho sea de paso, no todos los judíes son semitas, digamos. O sea, hay judíes que o sea, sus raíces están, bueno, justo muchos de los que les interesa económicamente el territorio de allá, como bueno, la Cris Morena Group. Eh, Esos son, el Yankelevich, el marido de Cris Morena, es judío ashkenazi, o sea, son descendientes de búlgaros, Mm. no tienen raíces antisemitas. Se presta mucho a confusión eso y hay adrede una confusión y se juega con eso. Es como, bueno, uno por criticarlos es antisemita, como, no, o sea, Sí, sí, nosotros no sí, somos sí. antisemitas, pues no estamos en contra de la existencia de las Palestinas.
Ujú, ujú. Eh, Ale, nos está pero quedando bueno, cerrar el tiempo de este bloque. Hacemos un pequeño cortecito, una pausa comercial y seguimos en 10 minutos, 9 minutos. dale, ¿ya pasó una hora? Ya pasa. Ah, mira, Bueno, aquí de vuelta después de esta pausa no comercial porque no nadie nos paga. No, Claro, bueno, nada, ojalá algún día podamos acceder a cuenta premium. Es un palo que tiramos siempre, pero nadie lo agarra, ¿no, Nico? Eh, nadie nos agarra ese palo. Che, bueno, Ale, estábamos charlando, queríamos hacerte una pregunta en particular. ¿Qué es esto del homonacionalismo? En principio, si es con C o con Z, primero y principal. eh, creo que de las dos maneras estaría, o sea, tiene sentido. Totalmente. Más si sos de allá, bueno, ¿por qué no de acá también, obviamente? Eh, no nos paga, bueno, a colación de lo que decías antes, no, Ismael no nos paga claramente la pauta publicitaria. Por eso no, por eso Claro, no ganan, por eso no ganan ustedes plata con esto. Eh, bien, me preguntabas entonces, homonacionalismo. homonacionalismo. Bien, dicho en criollo, o sea, lo que nos dice el término leyéndolo, o sea, es eso, ser un gay que se siente parte de la matria en la que vive y la quiere y la defiende. Ujú, ujú, Em, no, o sea, hay que diferenciarlo obviamente de la lucha por la liberación queer, que hablaba antes de que eh, lógicamente era interseccional porque eh, digamos, a los travestis, nada, que son descendientes de esclavos traídos de África o, bueno, o descendientes de tribus originarias de su territorio, claramente se van a pensar desde distintas opresiones, no así, digamos, un hombre gay, blanco, venido en los barcos, o sea, em, bien, entonces, esto que estoy diciendo, llevándolo allá. eh, Antes hablábamos también de, creo que había dicho de, bueno, esto de liberar, o sea, el cuento de liberar a los palestinos queer. ujú, ujú, ujú. Eh, bueno, obviamente, eh, si sos palestino, no, claramente no tenés un sentimiento afín, digamos, al sionismo, digamos, no te autopercibís sionista. Eh, Así como acá no se autopercibirían argentinos, digamos. Eh, por ende, me perdí un poco. Íbamos por lo del homonacionalismo. ¿Qué tiene que ver esta noción con la justificación de la masacre, del genocidio, del colonialismo? Y cómo esto se utiliza como pretexto para justificar, ¿no? Toda esta atrocidad. Yo diría que es un resultado de lo que charlábamos antes, de Ujú, dividir la lucha por la liberación queer. ujú, Eh, se- Empezando, bueno, la comunidad LGBT a hacer, si bien después podemos hablar de si se perciben realmente esos derechos, como charlamos en el palabrerío anterior, podemos hablar de si se perciben o no. Seguramente conocemos, digamos, conocemos lesbianas, conocemos gays que no bancarían a gente antipatria, digamos. O sea, que se sienten muy argentinos, o bueno, allá son afines digamos, al sionismo. Lo mismo políticos, lo mismo con lo que tiene que ver la participación en la política. Si existen, que bueno, no, por lo menos allá no lo tengo confirmado, no puedo decir ningún nombre, capaz que sí,
Pero bueno, en caso de que no, o sea, la participación política obviamente es en función de no estar en contra de la existencia de tu Estado, lógicamente. Ujú. ¿Qué político acá? Y bueno, acá tenemos políticos LGBT. ¿Quién conocemos que esté en contra de la existencia del Estado argentino? Claro, estamos hablando de participación política parlamentaria, además. Claro, sí, sí, sí. Mm. No, Eh, pensaba, cuando hablabas de sí, políticos en Israel, pensaba más por esto del feminismo, todo esto, digamos, en Israel como que se la hace ver a Golda Meir, que fue la cuarta ministra, digamos, de Israel, como en los 50 me parece, que la hacen ver como, bueno, sí, la primera feminista, también la primera mujer en dirigir a Israel, porque bueno, sabemos que en estos estados tienen un presidente y a la vez un primer ministro. Entonces se dividen las funciones, ¿eh? Porque acá no tenemos eso, claro, tenemos solo un presidente, digamos. Eh, sí. Sí, son vanguardia en supuestamente, digamos, allá, dicho en esos términos, sí, o sea, esto de, así como Argentina también, o sea, somos vanguardia en ley de identidad de género, como, o sea, esto de ser como, bueno, somos los primeros que, pero bueno, ¿a costa de qué? Porque todo muy lindo, bueno, tuvimos acá Cristina, 2010 matrimonio igualitario, 2012 ley de identidad de género, bueno, 2013 Chevron. Hay que recordar que la gente vea los discursos de Cristina. En algún discurso, Cristina cita a Golda Meir, haciendo una Ajá, paragrafía de el compañerismo, la lealtad. Eh, Ah, ya. Podemos buscarlo y subirlo después. sí, sí. yo, yo no sabía eso, yo lo voy a buscar después o lo veré si lo comparten ustedes, pero bueno, no me sorprende porque bueno, Evita y Golda Meir eran muy amigas. Vale, vale, sí. Hablando de, como decías antes, Sí, nacionalismo con Z. sí, ya Evita y su fundación, precisamente porque primero hay que aclarar que Perón es el primer presidente de Latinoamérica y por ende el primer país en declarar que el Estado de Israel era legítimo. Ujú. Sí. Bien, ahí siguiendo entonces con esto que veníamos hablando. Después, bueno, algo que también tiene que ver con esto, de esto sentirte, o sea, sentir que Occidente es más libre, sentirte parte de tu patria, bueno, es sentir, primero creer en los derechos humanos, que son un invento de Occidente, o sea, cuando estamos hablando de, bueno, no sé, hacemos una constitución que cita que gozamos de determinados derechos que se relacionan con derechos humanos que deberíamos tener nivel, a nivel internacional. Obviamente a estos pueblos, o sea, si se los señala como, se los señala, o sea, efectivamente se los señala como territorios donde faltan derechos humanos, desde la perspectiva de la que sea, o sea, ya sea porque están menos avanzados, entre muchas comillas, eh, cuando, bueno, ya que hablabas de mujeres, o sea, las tasas, por ejemplo, las tasas de alfabetización antes de que esos territorios sean invadidos, especialmente por los Estados Unidos, las tasas de alfabetización de las mujeres, no sé, en Irak, en Irán, eh, eran mucho más altas que acá. Incluso en los 80 en los parlamentos iraquíes, había más mujeres que en los Estados Unidos. O sea, para quienes les interesa ese tipo de Sí, eso, participación claro. o quiere comparar estadísticamente, o sea, eso, organizaciones feministas lo dicen, Ujú, ujú. El desde acceso aquel de las entonces mujeres a hasta la hoy. representatividad, a la representación, mejor dicho. Claro, sí, sí, sí.
Eso es data dura, son estadísticas. Ujú. Eh, pero bueno, como decía, el occidente progre goza supuestamente de estos derechos humanos y los árabes no los tienen. Bueno, o sea que como si acá no existiesen mujeres que no están alfabetizadas. Y seguramente, yo estoy segura de que las tasas acá en Argentina son mucho más bajas que allá. Ujú. Por lo menos en ese caso que hay más estadísticas, digamos, que lo que tiene que ver con la cuestión LGBT. Si ven ahí también y se puede investigar, pero bueno, esto de hablar de que no es muy propio de sentirte parte de este territorio, hablar de que allá no, eh, esas dictaduras que existen allá o por culpa de los terroristas no están gozando de los derechos humanos que deberían gozar. Eh, y también tiene que ver mucho con priorizar, o sea, obviamente no es azaroso por todo esto que charlamos, pero siempre priorizar hacer una crítica gay, digamos, al, dicho en los términos acá, el oriente, digamos, racial, religioso, como siempre se prioriza hacer una crítica de libertades LGBT o de cómo vive supuestamente la comunidad LGBT allá antes que hacernos nosotros acá una crítica con una perspectiva, no sé, antirracista. O Ujú. sea, se hace más lo que mencioné antes que lo último. Ujú. Totalmente, porque bueno, nada, porque hay un objetivo, digamos, bueno, un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Que tiene que ver justamente con que, bueno, no podemos exterminar lo gay, pues entonces lo acaparamos y permitimos que en lo gay se traslade también la familia, bueno, el capitalismo en sí, ¿no? Para que pueda seguir ese curso. Eh, mm, Sí. mm. Sí, Eh, sí, ser funcionales, ya que, bueno, vamos a seguir existiendo, mejor servir a este sistema, obviamente. claro, sí, Por sí, eso sí. no tienen, por eso no tienen ningún problema, o sea, no van a tener mientras banquemos al Estado argentino, mientras banquemos al sionismo, hace de tu culo lo que quieras, como Ujú, ujú. mientras banquemos el extractivismo. ¿Qué les importa? Bueno, darán algún derecho, tendremos alguna guita, algún acceso a laburo o algo. Mientras no nos metamos con el fracking, ¿qué les importa? Le regalarán un mundial, ¿Cómo? le regalarán un mundial de fútbol para También, entretenernos. así de paso, claro, así de paso nos meten alguna versión, alguna versión extractivista de Mecorot, alguna otra nos meten mientras estamos viendo el partido en familia y comiendo un asado. Sí, totalmente, totalmente. De eso habíamos estado hablando. Bueno, pero estábamos fuera del aire hoy cuando estuvimos charlando del Mundial y de, bueno, nada, de las figuras, ¿no? De Messi, Maradona, estas figuritas que anduvieron hoy, estos días circulando tanto otra vez, como, bueno, Sí, será, que están sorprendidos porque, o sea, indigna porque está Trump, claro, sí. pero siempre fue funcional el fútbol o Ujú. el mismo universo, o sea, esos shows que vemos como a nivel internacional siempre fueron funcionales a eso, a distraer o a dar una imagen de conveniente a todo esto que charlamos. Y a construir y sostener idolatrías, ¿no? Como sostener la noción de ídolo para como justificar absolutamente todo. Bueno, nos estamos recontra desviando del tema. O sea, lo podemos seguir, pero eh, no, vos hablaste también de una serie de mitos en relación a esta temática. Em,
sí, lo podemos hablar en términos de mitos porque justamente tiene que ver con esto, construir una idea de que las cosas son de determinada manera ya, distrayéndonos, usando un chivo expiatorio, digamos. O Ujú, sea, ujú, de que los árabes, los persas son determinadas muchas cosas que mencionamos. Entonces, al decir eso, es como nosotros estamos diciendo en contraposición, nosotros no somos así. Em, y bueno, eso, podemos citar varias cosas. Por ejemplo, eh, primer marcha del orgullo allá en Tel Aviv. Hablábamos antes, bueno, o sea, eso sí lo hablamos particularmente allá porque si ven acá también tiene un uso comercial, digamos, la marcha del orgullo, especialmente la que sucede en Capital Federal. Eh, van, te va, no sé, Jean-Paul Gaultier ahí a promocionar perfumes, te pone a Moria Kazan ahí. O te va una Lali en una carroza, digamos. No, perdón, Lali no va, Lali va al balcón. Bueno, sí, sí, es verdad. Eh, tendrá miedo de que le hagan algo, ¿viste? Los libertarios, o sea, otros Obvio, no quieren sí. hacerle, ¿viste? Solo los únicos fascistas en este territorio. Ojalá fuese el 52% de la población nomás. Facho, estaríamos Mm, hablando de buenos números. Sería sí. muy optimista, pero no. Pero bueno, hablamos de la marcha del orgullo, particularmente la de allá, como decía antes, o sea, va gente de todo el mundo, o sea, gays con guita, van allá a turistear, a salir en videos hablando de lo bien que se sienten allá, aparte, o sea, nadie les discrimina. Eh, Van figuras conocidas internacionalmente, inclusive con una soberbia de, bueno, la soberbia de todo multimillonario, de ser muy impune y creer que nunca te va a pasar nada. No sé, por ejemplo, el, después voy, para que no nos perdamos, después voy a la primera marcha del orgullo, pero justo me acabo de acordar, la última se hizo en medio de bombardeos con Irán. Ujú, Bueno, fueron, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, bueno, fue una trans muy conocida, Caitlyn Jenner, eh, o sea, son una familia, o sea, son una familia aparte del poder económico, digamos, allá en los Estados Unidos. Ahora son más progres porque su padre atleta, bueno, hace una década es travesti. Eh, con todo orgullo va allá, digamos, como figura importante a representar a la Marcha del Orgullo de Israel. Uno dice que tendrían que ver, bueno, tienen mucho que ver justamente por eso va, o sea, los Estados Unidos de Israel. Eh, pero bueno, con la soberbia de que de repente no te vas a quedar varada ahí como les pasó, o sea, hasta Milei estaba parado ahí, que parece que no, obviamente no fue a la Marcha del Orgullo, pero justo esos días, en plena Marcha del Orgullo, se fue a encontrar con Netanyahu. Bien, pero bueno, yo me voy por las ramas. ¿Para qué hablaba de esto? Eso, de nuevo, para hablarlo como un dispositivo de Occidente implantado allá, pero bueno, o sea, la realidad es que en la primera marcha del orgullo, si es que no sucedió en todas las que fueron después, eh, fue repudiada por los sionistas, digamos, del territorio, o sea, tuvieron manifestaciones, digamos, en contra de lo gay, e incluso tengo entendido que, si bien no tengo el nombre fresco ahora, tengo entendido que un judío ortodoxo fue y apuñaló personas de la comunidad LGBT. Y, y O bueno, sea que tal estuvo paraíso tampoco preso. era. No, parece que no, o sea, si te esquivas a un loquito de esos, capaz que sí, qué sé yo, si la zafás. Mm, mm. Eh, y bueno, son respuestas del sionismo, porque como hablaba antes, o sea, el sionismo lo que no le molesta es que seas un hombre gay, blanco, sionista, que no seas amanerado y mucho mejor si formas parte del ejército. Porque Mm. bueno, también vemos soldaditos Con las con la banderas. estrellita, la bandera LGBT con la estrellita de David en el medio.
Sí, es tremendo. Tremendo. No, sí, pensaba Bien, también en sí. una cantante rapera de Estados Unidos, Azealia Banks. También ha estado, el Ujú. año pasado creo que estuvo en Tel Aviv y también es una persona que quienes las escuchan es mucho la comunidad LGTB, o sea, mucho de Estados Unidos, pero esta rapera se ha hecho muy conocida. En sí hace re propaganda para Israel y bueno, es fan junto a Nicki Minaj de, bueno, militante de Trump. Eh, Sí, esas son, sí, sí, las como las figuras más, le diríamos acá como serían como las artistas fachas. Mm. Aunque bueno, o sea, como si Madonna no claro, se sacara fotos con el primer ministro de Ismael. O sí, igual sea, Maradona facha. también, pienso, o sea, Ujú. más allá de que es el del deporte, ¿eh? Maradona también tiene fotos no con el actual, pero lo estuvo en el 2000 y todo, ¿Bien? Maradona. Ah, sí, sí. Mm. Eh, Em, Sí, fue director técnico en Qatar también, me estoy acordando ahora, o sea, no en cualquier país, o sea, países aliados a los Estados Unidos. Ujú. Sí. Eh, Bien, ese es uno de los puntos. Incluso, si bien no hay mucho, incluso en la era de las redes sociales en las que estamos ahora, pues yo sigo cuentas que hablan eh, de, de lo que sucede allá con el genocidio. Bueno, hay muy pocos videos que tengan que ver con esto último que estamos charlando. Sí llegué a ver algún video donde dicen, bueno, los supuestos israelíes que no son LGBTI fóbicos y pasa un sionista por afuera de la casa, digamos, con una banderita LGBT y la arranca y se la lleva. Alguna info en ese sentido hay en relación al tema. Después, bueno, para quienes bancan al gran medidor de si los países son progres o no, que es la matrimonio igualitaria, como hablábamos antes, eh, en Israel no hay, o sea, no solo no hay matrimonio civil entre personas del mismo sexo, sino que no hay matrimonio civil directamente. Pensándolo, aunque sea, digamos, en términos de derechos, como para pensar en, bueno, que no le pase a alguien allá lo que le pasó a un Carlos Jauregui acá, ¿viste? Ujú. Eh, que se quedó sin casa, ¿viste? Se muere su pareja, digamos, y la familia de la pareja lo echa de la casa porque la casa es de la familia y no de él. De última podríamos decir, bueno, lo justificamos desde ese lugar. No, ni siquiera eso, porque no hay matrimonio civil. O sea, los matrimonios que hay son religiosos únicamente, son O hechos sea por que ni siquiera, rabinos. a ver, o sea que ni siquiera el embanderamiento sobre esta causa ni siquiera tiene que ver con la preservación de la familia, o sea, es netamente utilitaria en términos de justificar masacres y genocidios. En el sentido en el que estamos hablando ahora, sí, o sea, digamos, familia diversa no habrá por el lado de la ley, por lo menos, o sea, casados civilmente, eh, mucho menos un rabino Opciones. ortodoxo, mucho menos un rabino ortodoxo les da la bienvenida y dice como, sí, porque acá somos más progres, ni en pedo tampoco. Em, pero sí la familia nuclear sionista o familia nuclear judía, digamos, de ese territorio, o sea, en función de defender la causa nacionalista, te bancan tener a un hijo gay o a un hijo trans. Eso sí. Claro, pero un hijo gay o un hijo trans que después no va a reproducir la familia porque no está permitido por el mismo estado que reproduzca la familia. Claro, o sea, la familia no la va a reproducir, pero sí el sentimiento nacionalista, sí.
Claro. O sea, de repente podés tener, y seguramente existan personas gay, o sea, personas gays sobre todo, pero que no nos sorprenda personas trans. Bueno, acá tenemos, o sea, acá tenemos travestis patrióticas Ujú, ujú. Y peronistas. que reivindican ser argentinas. Ujú. ¿Por qué no allá, bueno, personas trans que, ya que pues, hablamos de trans, porque bueno, ya que reproducen al occidente anglosajón, bueno, Ujú. hablemos de personas trans. Eh, Modelo que reproducimos también acá, dicho sea de paso. Claro, claro. Travesti era una injuria, ¿viste? Eh, lo sigue siendo, pero bueno, muchas travestis devinieron mujeres trans, como sujetas de derechas. Mm. Pero bueno, volviendo al punto ahí de lo que estábamos charlando, o sea, sí son, o sea, en las familias nucleares tipo, digamos, sionistas, judías, o sea, en función de la causa nacionalista, sí van, o sea, efectivamente bancan tener a un hijo diverso, eh, porque los que no aceptan ellos, o sea, los que no aceptarían jamás eso son eh, los palestinos. Sin embargo, cito ahí algo, antes de que me olvide, que vi hace poco, porque bueno, sigo a Murad Odeh, que es el único periodista gay palestino que conozco, digamos. Lo sigo como para ver, digamos, qué discurso maneja o lo que habla o lo que comenta. Bueno, y una de las cosas que él comenta, bueno, siendo él parte de lo que sería la diáspora palestina, es decir, los palestinos que se tuvieron que exiliar de su territorio y viven en otros estados, por ejemplo, el que vive en España. Eh, es una persona que creció en España, porque es de familia palestina exiliada, eh, creció allá, es español, o sea, sin embargo, decidió volver a su territorio, o Ujú. sea, y dicho en palabras de él, ver con sus propios ojos cómo son cómo vive la comunidad LGBT y en Palestina, y él dice, o sea, no niega que mejor que en España estás, bueno, por obvias razones de lo que charlamos antes, o sea, eh, porque a España no lo están bombardeando, primero que nada. Básicamente, sí. Sí, sí, sí. Si ven ahora tienen de repente España es la revelación, tienen a un Pedrito Sánchez que quiere cortar lazos con el sionismo. Ujú. Pero bueno, él volvió a su territorio y dice, bueno, si bien, o sea, no voy a negar que en España voy a estar mejor, o sea, las cosas no son como las pintan. No es que esos te agarran, te decapitan y te tiran de un balcón, o sea, siempre, bueno, figuras obviamente súper macabras. Ujú. Sí, sí. Eh, no, que eso, dicho palabras de alguien que fue ahí y es gay y es palestino. No es así, como lo cuentan. Y después, bueno, otro punto importante es que en Ismael, o sea, el sexismo existe, o sea, por más que tengan mujeres en el Parlamento, que bueno, o sea, ¿qué es lo porque bueno, qué mujeres tienen, hablando de lo que decíamos antes? Ser un político partidario gay, obviamente en funciones de defender, de no estar en contra de la existencia de ese Estado, obviamente también las Claro, mujeres que forman no es como parte acá que como de tuvimos ese. hasta una presidenta mujer, no hay sexismo. Y tuvimos no solamente una presidenta mujer, sino que tuvimos un presidente además que vino a terminar con el patriarcado. Además, totalmente. Eh, pero bueno, como decía antes, las mujeres allá que forman parte del Parlamento, yo escuché a una hablando de, bueno, que tenía uno de sus hijos triste porque otro dato importante, es obligatorio formar parte del ejército allá. Servicio militar obligatorio. Bueno, lo que tantos piden acá, ¿o no? Sí, pero Claro, acá solo los varones, ¿o no? Ah, claro, sí. Allá los dos.
creo que son los varones dos Claro, igual, años y las chicas Bueno, un año. igualdad, o sea, está muy bien la igualdad, Claro, como en la prisión, sí, en las prisiones tiene que haber pabellones trans, tiene que haber la posibilidad de que las mujeres puedan estar alojadas en condiciones iguales a las de los varones, ser torturadas de la misma forma. es que sí, la democracia, obvio, ampliando los derechos. la democracia, Democratizar también los hay que métodos de tortura. reivindicar que, Sí, sí. no sé, acá me acuerdo que a las fuerzas de represión, esto, le decían democratizar las fuerzas. Imagínate, lo podrían utilizar ellos también. Sí, sí, porque también se habla de eso, o sea, allá no hay democracias. Vos vas a Wikipedia y te dicen, bueno, Yemen no es una democracia, entonces uno lee eso y dice, uff, qué terrible que debe ser lo que está pasando allá. Y bueno, ¿qué está pasando allá? Se paran de manos contra el sionismo, o sea, van pibes jóvenes yemeníes en botes a parar los barcos israelíes eh, para meterse, digamos, o sea, perjudicar la economía de los países europeos. Por eso, de repente, en algún momento a Giorgia Meloni, digamos, a la primer ministra mujer, a la presidenta mujer, bueno, no sé si presidenta mujer o primer ministra, se le puede ocurrir en algún momento embargarle a las armas a Israel. No es porque banque a los árabes, o sea, es porque, como, bueno, papito, córtenla porque estamos más pobres que antes, como... Eh, Bien. Bien, me perdí igual porque estaba diciendo eso. Estábamos hablando de los mitos, bueno, terminamos ahí. Voy a Sí, avisar igual que nos quedan apenas 6 minutos, así que vamos a ir redondeando los mitos, cerrando. Siempre me toca dar esas malas noticias. bien, entonces, esas malas noticias. Bien, lo último que decía, porque hablé de lo del ejército, porque bueno, las mujeres israelíes que forman parte del, hablo más rápido, que forman parte del parlamento, comentan como, bueno, tuvimos que hablar con nuestros hijos que están muy tristes que tienen que formar parte del ejército y les dijimos, sí, ustedes van a tener que hacerlo porque hay que defender nuestro territorio, nuestra patria judía sionista. Eh, Entonces, como mencionaba antes, tanto la causa de defender de la familia como defender la causa nacionalista es lo que invisibiliza la existencia de el sexismo en ese territorio, la fobia a las personas LGBT, o sea, bueno, volviendo a lo anterior, siempre es en función de no hablar de datos de ellos, de decir acá se vive mejor por esto, sino decir no, son los demás que no en este territorio. Los demás en el Oriente Medio, entre muchas comillas, que no. Por ende, en resultado, nosotros sí. O sea, somos menos peores. Bien. Eso último era nomás para que no, que Está bien. tengamos un tiempo pa- para, para despedirnos. Sí, bueno, nada, de nuevo agradecerte muchísimo por haber estado acá otra vez, por haberte Siempre, autoinvitado, como ya siempre. contaste que sucedió, pero además por traernos este tema. Nada, bueno, recordamos esto, que la Ale dio esta charla hace unas semanas en Fisquemenuco, entiendo que la va a replicar, no sabemos si en Neuquén, si virtual, pronto más novedades, pero bueno, eso, como invitamos Las a dos que cosas. o las dos cosas, a que no se pierdan como esta perspectiva, porque se, se- se filtra todo lo demás. O sea, es muy fácil caer en discursos, bueno, esto, como esto que traías vos, ¿no? Homonacionalistas, para justificar genocidios en Palestina, pero también en cualquier otro lugar, ¿no? Para justificar, bueno, mecanismos de tortura, eso, ocupaciones territoriales y demás. Incluso para justificar, Sí, no, digo, incluso para justificar autodefensa no, territorial. iba a hacer un paréntesis.
Iba a hacer un paréntesis, pero estaba terminando que cierres ahí la idea. Sí, no, no, eso nomás, que bueno, para justificar cualquier tipo de atrocidad se utiliza un poco esto. No, que bueno, yo justo en la pausa estaba tratando de acordarme. No, o sea, si bien los métodos acá, digamos, con lo que tiene que ver con la causa mapuche, digamos, o sea, los métodos, digamos, construir la figura del terrorista, utilizar los medios de comunicación, las redes para eso, o sea, eso funciona igual. em, bueno, obviamente pensarlos como personas menos desarrolladas en función de que supuestamente nosotros somos los que vivimos bien. Y opuestas al progreso. Todavía no se ha usado, sí, sí, sí. Todavía no conozco que se haya usado la causa LGBT acá en nombre de eso, pero me puse a pensar, dije, no tendría nada de raro que en algún momento se use, o sea, cuando se agote No, pero de vuelta, también los se otros usa. métodos. Sí. También se usa como, como justificación. A ver, lo hemos charlado un montón de veces, digo, como métodos represivos vinculados a esto que decíamos hace un rato, ¿no? Desde la cárcel, bueno, como más humanizada para personas de determinado colectivo o integrantes de las fuerzas represivas que sean de determinada identidad. Bueno, como toda esta forma de meterlo un poco más suavecito, no tan, eh, nada, no tan Claro, explícitamente. Pero bueno, pero sabemos que es parte de lo mismo, ¿no? Eh, es que sí. Eh, con la diferencia sí, de que acá que tenemos es, o sea, este otro sector que también es muy imponente, que es este feminismo, ya que estábamos hablando de antes, ¿no? El feminismo maradoniano, ¿no? Que bueno, que también viene como a justificar todo esto. Y ahí estamos en el horno, digamos, como que ya está, el ataque va por todos lados. sí, con tal de, o sea, esto que hablas antes, o sea, siempre es más cómodo eso que cuestionarte realmente tu opresión y las demás opresiones, o sea, preferible ser feminista maradoniana, o sea, bancar a un pedófilo que va a otro territorio y viola a menores, Ujú. básicamente. Sí, sí, sí. Bueno, chicas, nos queda un minuto. Bueno, de nuevo, gracias Un por minuto. esta charla, Ale. Nada, estuvo Gracias, buenísimo. Esperamos gracias. que la escuchen muchas personas, que se replique. Y en los próximos días vamos a estar subiendo novedades sobre un palabrerío especial que se viene. Bueno, Bien, me gracias. despido siendo ya estoy empatada con expandiendo la revuelta. Chao. Sí, nos vemos. Chao, Gracias. chao. Chau.